2. 3. ¿Y el resto? Si solo vemos 2, 4, 6, 7, 8 residentes. ¿Y son cuántos? Vaya. No sé cuántos son. Ay, déjame. 16. Creo que sí se esté grabando. Te hiciste otra vez tu tratamiento, casi el entranto. Para allá al salón que no había 7 meses. Si ya no quiera. ¿Que te lo alisaste o qué? Sí. Ala, yo tengo 6 meses de no hacerlo porque de verdad quiero regresar a mi pelo, pero no creo que vaya a lograrlo. Colocho. Sí, Muy como buen colocho, como yo. Colocha como él. Sí, ¿Pero cuánto tiempo se lo hizo? 7 años. Ah, 7 años y ahora no sé si lo voy a aguantar. ¿Qué te hiciste, nanoplastía? queratina, me hizo. Um, Y yo así, ¿cómo se llama? Pero me la hago como cada 6 meses. Así. sí, Pero usted ya cómo se la hacía. 3, 4. Ah, sí. Pues que yo soy colocha, ¿verdad? Yo tengo raíces ya colochas. Ya llevo esto de mi pelo. Ajá, ya tengo como esto. Pero no sé si lo voy a aguantar porque tengo colocho aquí y liso aquí. Es horrible. No sé si lo voy a aguantar. La del salón dice que se para aquí arriba cuando ya empezó a utilizar. ¿tú sos colocha también? No así, pero es como Ondulado. Pero es como se ve más peinado de pelo liso. Y es más rápido. En cambio, uno colocho. Sí, mucho cuidado. Ay, sí. Uno le queda colocho feo. Ala, ya, ¿dónde están los otros? Voy a empezar y no los voy a dejar entrar. Díganles que no los voy a dejar entrar. Si no vienen en 5 minutos, no los dejo entrar. No me importa. Y si vienen al examen, porque ya dijimos que iba a ser puntual. todo esto ya está grabado. ¿Qué me importa? Tengo el pelo colocho. Por eso me pregunté. Ya les conté toda mi historia del pelo. Pero no me importa, vaya. No me importa. Tengo algo más serio que hablar que sí quiero que quede grabado. Eso sí quiero que quede grabado. Sí. 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 Nosotros solo de pancito. No, en la fiesta. No, no fue hermoso. Eso no te Tú le contaste todavía. No, ni siquiera me contaban de ese niño. Ni siquiera sabía de quién estaban hablando. ¿Ah? ¿De quién? Ah, frote, sí, frote. Ah, pero que me contaban del niño es otra cosa. Es que tenía solo el niño. Bueno, uno. ¿Viene alguien o no viene alguien? No los voy a dejar entrar, en serio. ¿En qué servicio? ¿En qué más servicios están? O sea, yo digo el de la emergencia está bien, pues, pero... Hola. ¿Ya? ¿Quiénes faltan? ¿De qué servicios? No, los de turno yo Ya sé. te vas, ¿verdad? Esa palabra también va a salir. Ajá. Ustedes siguen hablando. Ya vamos a pasar al doctor Montiel. No dejó hacerse lo que hizo. La mamá no. ¿Quién queremos saber? ¿El que faltaba ayer? Lluvia, Nata, lluvia, ya te metía. Confío en ellos. Mi no puedo decir Mi guante. Y la mamá se lo quería llevar, la convencimos con la Nata, pero no fue la Se lo quería Se lo quería llevar sentada yo por el lado. Para que no lo Con la técnica. Huele, sabe a flores. Era verdad. Un minuto de empiezo. Que van a ser las 35, fueron 5 minutos. Sí, va. Y no los dejo entrar. Y no los dejo entrar. Va. Ciérrame la puerta. De verdad, dígales que no los voy a dejar entrar. Solo los que están en el turno, solo los posturno. Que no sé ni quiénes son. ¿Quiénes son? Va, ya fueron 5 minutos. Entonces, la mejor transfusión que se hace es la que no se hace, ¿verdad? Una transfusión nunca es tratamiento, nunca es tratamiento. Siempre es sacar al paciente de la urgencia. Aún así sea un paciente como el niño que entró a intensivo, que no tiene fibrinógeno,
no es tratamiento, el ponerle los críos no es tratamiento, es solo sacarlo de la urgencia. Entonces siempre riesgo-beneficio. Acuérdense que nosotros en pediatría como transfundimos de 10 a 20 cc por kilo, realmente exponemos a nuestros pacientes a muchos donadores y el sistema de salud pública hay veces que no tiene para hacer ciertas pruebas de serología. Hay meses en que no hay hepatitis B, hay meses que no hay hepatitis C. Ahora, porque me van a interrumpir más. Bueno, ya, en 5, 4, me sienta, 2. Entonces, importante no exponer a nuestros pacientes a tantos donadores. Yo sé que la comunicación con patología es bien difícil. Yo la verdad es que apenas estoy empezando aquí y más o menos estoy viendo cómo funciona la situación y lo difícil y lo burocrático que son. Yo lo sé. Ellos dicen que es el mejor departamento de todo el hospital es patología. Oye, es el mejor. Ellos dicen eso. Ellos dicen, así me dijeron, es que este es el mejor departamento del hospital y yo he escuchado pestes de ustedes de ellos. Entonces, lo ideal sería, porque se desperdicia mucha sangre ustedes, o sea, sacan a veces para un neonato y esa la descartan en lugar de utilizarla para otra transfusión de ese mismo neonato. La verdad es que si fuéramos más ordenados sería mejor, pero también tenemos que tener una buena comunicación. Si vamos a transfundir a un paciente 2 veces, ya sabemos que lo vamos a transfundir por alícuotas, que les voy a ser sincera, a mí eso de transfundir por alícuotas no me gusta. Prefiero un paciente, que es de los míos, obviamente, los que son crónicos, que ya sabemos que mantienen anemia. Prefiero que entren a transfundirse a 20 cc por kilo en 3 horas, que los estén transfundiendo de diferente donador porque los están transfundiendo por alícuotas. ¿Me explico? No tiene sentido. Y yo eso he visto que lo hacen muy seguido. Entonces prefiero una transfusión bien puesta en más horas para no tener tantas repercusiones hemodinámicas. Además que lo exponemos a menos antígenos, menos riesgo de trali también. Y por eso es la razón de que es ideal eso. Ahora, salvo los casos de pacientes con insuficiencia cardíaca por alguna razón, alguna cardiopatía congénita, pacientes con insuficiencia renal que tampoco pueden tolerar a veces tanto volumen porque no se han dializado, por ejemplo. Entonces, en ellos sí tenemos que transfundirlos por alícuotas. Y usualmente el paciente con insuficiencia renal es un paciente grande, no es un paciente pequeño, entonces ya se van con una única unidad, por ejemplo, ¿verdad? Ahora los que son por alícuotas, que son niños con insuficiencia cardíaca, ellos de verdad deberíamos usar la misma bolsa. Ustedes no saben el riesgo de trali al que los sometemos. Pues que no nos pasa tanto, gracias a Dios, pero sí tenemos mucho riesgo porque de hecho aquí sangre filtrada que yo sepa no hay. Ahorita les voy a explicar qué es eso. Entonces, para fines transfusionales, la edad pediátrica se divide de los pacientes del nacimiento a 4 meses y más de 4 meses. ¿Por qué creen que es esto? Ya lo hemos venido hablando. Por la hemoglobina fetal principalmente. Entonces, ¿hacia dónde se desvía la curva de disociación de hemoglobina cuando existe hemoglobina fetal? Hacia la izquierda. ¿Eso qué significa? ¿Qué va en X y qué va en Y? En la gráfica de la curva de disociación de hemoglobina. A ver, doctor, ¿qué va en X y qué va en Y? En X va la captación de la afinidad por el oxígeno. ¿Y en Y? Es el porcentaje de saturación de oxígeno, ¿verdad? Bueno, voy a seguirme rápido ustedes porque tengo muchas cosas que hacer. Bueno, entonces, existen diferencias fisiológicas, ya dijimos, la hemoglobina fetal, que va a la curva hacia la izquierda, cede poco oxígeno a los tejidos y por lo tanto tienen poca tolerancia a la disminución de la hemoglobina. La anemia fisiológica, que ya sabemos qué es, ya no se los voy a recordar, eso se los van a recordar en el examen. La anemia del prematuro y las pérdidas que pueda tener el paciente, ya sea por extracciones sanguíneas o por algún sangrado, ¿verdad? Otras, como la aplasia pura de serie roja, que es la anemia de Diamond-Blackfan y las anemias hemolíticas. Entonces, sangre total reconstituida. Ya casi no deberíamos de usar sangre total. Hay solamente 3 cosas por las que vamos a transfundir sangre total en pacientes pediátricos. ¿Alguien sabe cuáles son? La hexaninotransfusión es una. Ajá. El paciente que entra a bomba extracorpórea. Ajá. Y cuando es como un código rojo, tal vez. Choque hipovolémico.
Sí, son las únicas 3 razones. Nunca vamos a poner sangre completa para mejorar una hemoglobina por una anemia severa. No vamos a poner sangre completa. Entonces, ¿por qué? Porque lleva muchos antígenos, porque lleva plasma. Entonces, lo que sí es cierto es que la sangre total tiene que ser reconstituida. Yo no sé cómo lo están haciendo acá, la xeninotransfusión. Les voy a decir lo ideal y ustedes me dicen cómo lo están haciendo. Lo ideal es, bueno, una unidad de concentrado eritrocitario que es de sangre total. A esta se le tiene que adicionar plasma fresco congelado. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, cuando ustedes van a meter a un paciente a una bomba extracorpórea o un paciente que tiene un choque hipovolémico o una exsanguinotransfusión, a la hora de que ustedes hacen en el recambio, también están sacando factores de coagulación. Entonces tienen que ponerle plasma a esa unidad. ¿Lo están haciendo? No lo hacen, ¿verdad? Bueno, el hematocrito de una bolsa de estas es entre 40 y 50%. Sometemos a los pacientes a muchos riesgos de CID cuando no hacemos eso. Entonces, en la exsanguinotransfusión, que su indicación es la enfermedad hemolítica del recién nacido, ¿verdad? La oxigenación por ECMO y una transfusión masiva que se define como más de un volumen sanguíneo en 24 horas que haya perdido el paciente, ¿verdad? La sangre que se debe de utilizar, esto es en el mundo ideal, debería de ser radiada. Cuando usamos para exsanguinotransfusión, debería ser radiada. En ningún lugar de Guate se hace, ni en los hospitales más grandes se ha radiado todavía la sangre. Y se tiene que reconstituir con plasma o con albúmina. Idealmente con plasma, que es más rápido. Y tiene que ser el grupo ABO compatible con la madre. O sea, la sangre total que vamos a utilizar tiene que ser ABO compatible con la madre y el RH negativo o idéntico al del recién nacido. Ahora el plasma tiene que ser del mismo grupo del recién nacido. Al final, la bolsa tiene que tener un hematocrito final de un 45%. El volumen transfundido depende, ¿verdad?, de la fórmula que se hace según las pérdidas y según lo que van a hacer de exsanguinotransfusión. Ustedes ya saben, ¿verdad? Pero esto sí, esto es lo ideal. O sea, si yo voy a exsanguinar a un paciente, voy a pedir sangre completa, pero le tengo que añadir la misma cantidad de plasma del grupo sanguíneo del recién nacido. Eso es lo ideal. Ahora, cuando yo recibo, yo no sé cómo, si ustedes saben cómo es esto, recibimos un donador en banco de sangre. Entonces, va a donar una sangre completa. La meten a una centrífuga. De esa centrífuga va a quedar un sobrenadante que va a ser el plasma y un sobrenadante que son los elementos formes, que son los glóbulos rojos, que son estos, las células empacadas. Entonces separan plasma, en la primera centrifugada separan plasma y elementos formes, ¿sí? Entonces los elementos formes es el contenido por remoción de la parte de plasma de la sangre total y constituye mayoritariamente eritrocitos, pero también contiene glóbulos blancos de 1 por 10 a la 9, de 2.5 a 3 por 10 a la 9, lo que estaba diciendo es en las plaquetas. Y el anticoagulante usualmente que usamos en Latinoamérica es este, ACD, no me acuerdo cómo son las siglas. Se tiene que guardar entre 1 y 6 grados centígrados. Usualmente todas las unidades vienen entre 230 y 300 mililitros. El hematocrito final de estas bolsas tiene que ser alrededor de 65%, 65-70%, ¿verdad? Y puede durar guardada de entre 20 a 30 días, ¿verdad? 20 a 30 días sería. Ahora, un paciente que es prematuro nunca se transfunde con células que sean menos de 3 días de haberse sido donadas. Igual para hacer una exsanguinotransfusión, no debe tener idealmente menos de 7 días. Y si es prematuro, menos de 3. Tiene que ser sangre fresca siempre, porque se emboliza muy fácilmente. Entonces, ¿cuáles son las causas de transfusión? Las razones por las que vamos a transfundir a los neonatos, que son un montón, ¿verdad ustedes? Obviamente si hay al nacimiento, porque hubo sangrado feto materno o feto placentario, ¿verdad? Esto del pinzamiento tardío del cordón, que yo he visto muchos errores. ¿Alguien sabe cómo es el pinzamiento tardío del cordón y para qué sirve? Lo han escuchado. A ver. Que es, al momento en que nace el bebé, hay que palpar el ¿Cordón? Ajá. Hasta que ya no se obtiene pulso o esperar por lo menos 50 segundos. Y esos días subjetivos ustedes. Ajá. Ya se puede cambiar. ¿Cuánto tiempo? O sea, si no... ¿Ah? Pues, ajá, son 60 segundos. Y puede ser hasta 3. Y si es prematuro,
podemos ser como hacer la diferencia entre que pase un poco más de sangre de la placenta, o sea, sí podemos subir un poco la placenta, si sabemos que es un prematuro o un restringido, para que se beneficie de esa sangre y no haga una anemia tan pronto. Ahora, un paciente a término, lo ideal es que esté al mismo... Ajá, a mí me ha pasado mucho que han hecho esto, dejan la placenta aquí y al niño acá. Entonces después dicen, ¿por qué tiene anemia el niño? Pues a veces con esto de que pasa mucho y si ustedes van a salir a parquear, ya a la calle cuando salgan, pasa mucho de que sí, que quieren que sea un show el parto y está bien, porque sí es importante, ¿verdad? Para hacer un vínculo, pero a veces no han cortado el cordón y levantan al niño y se lo pasan a la mamá. Y entonces ahí lo que hicieron fue que se regresó toda la sangre y entonces el niño le va a tener anemia al nacimiento. Y entonces empezamos con el rollo de por qué tiene anemia. Entonces lo ideal, de 1 a 3 minutos. Esto de tocar el cordón es bien subjetivo porque a veces se siente el pulso de uno, ¿verdad? O sea, al final de cuentas puede ser que ustedes estén percibiendo el de ustedes. Entonces, entre 1 a 3 minutos en la misma... Ahora, si es prematuro, pues ustedes ya saben que van a recibir un prematuro, ya fue programado, sí podrían hacer incluso que esté en cierto desnivel para que pase un poco. Entonces, se beneficia mucho el prematuro, más que la término. La término lo que pasa es que va a tener poliglobulia, ¿verdad? Entonces, idealmente, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se define la transfusión gemelo a gemelo? En laboratorio. Con el hematocrit. Ajá, ¿cuánto? 20%. Una diferencia del 20%, ajá. Entonces, accidentes obstétricos, obviamente, también que hayan causado hemorragia, pues, en el recién nacido, y lo que estábamos diciendo, ¿verdad? O que se van a llevar al niño corriendo a una reanimación y no lograron hacer esto, entonces el niño va a tener anemia seguramente, porque no se benefició de ese paso de la sangre de la placenta. Pues el volumen ya lo saben, de 10 a 15 ml hasta 20 ml por kilo puede ser, dependiendo también cada paciente, ¿verdad? Y qué tan crónico sea lo de la hemorragia, porque pues ya ven que tenemos pacientes que están en neonatos y están hasta los 20 y tantos días, incluso más, ¿verdad? Entonces esos son tan crónicos que ya son más maduros, podemos llegar hasta transfundirlos a 20 ml por kilo, por lo que les estaba diciendo, para someterlos a menos contacto con antígenos. Y lo que dijimos, ¿verdad? Idealmente de un solo donador, porque eso evita el desperdicio de sangre y la exposición a antígenos. Entonces, si ustedes aquí deberíamos tener un protocolo de cada hospital, o sea, de cada hospital que se transfunde debería tener una guía de transfusión para neonatos, sobre todo, que es donde más transfundimos. Los neonatos casi todos se transfunden al final los enfermos, ¿verdad? Entonces, un hematocrito de menos de 20%, obviamente con datos de hipoxia es una indicación. Como les digo, sí hay que individualizar a cada paciente, pero usualmente 20%, ningún neonato lo dejamos así. Menos de 30% en niños que tienen oxígeno con ventilación asistida de cualquier forma, apnea, bradicardia, taquicardia, taquipnea, a veces solamente porque no ha ganado peso, ¿verdad? Obviamente. Los pacientes que van a ser sometidos a cirugía mayor, una pérdida aguda más del 10% de volumen circulante total y la pérdida del 10% acumulado semanal, ya sea flebotomías y otras causas. Déjalo central. Adelante. En los mayores de 4 meses, la indicación de transfundir es igual a la del adulto. O sea, cada vez que vamos a tener un paciente que tiene hipoxia y datos de ICC. Otra vez regreso y pregunto, porque eso es ciencia básica. ¿Cuáles son los datos de ICC? Y taquicardia y soplo cardíaco. Sí, es importante que de verdad sepamos cuáles son los datos de ICC, porque a veces dice, tiene datos de ICC y a veces yo digo, no tiene nada, pues. ¿Verdad? Obviamente, si un paciente está taquicárdico o viene séptico, está febril, tiene una deuda de oxígeno mayor, no la vamos a esperar a que baje más la hemoglobina, ¿verdad? Entonces, la deuda de oxígeno mayor por un choque séptico, una sepsis, una fiebre que está persistente, va a hacer que baje más la hemoglobina y si ya la tenemos limítrofe, hay que transfundir. Ahora, nunca se transfunde si no sé la causa de la anemia. O sea, yo le voy a poner células a un paciente que viene con 6 gramos de hemoglobina, pero voy a pensar por qué este niño tiene anemia. O es carencial, o tuvo pérdidas, o es una anemia hemolítica, pero sí tengo que saber la causa, si no, no tiene sentido y además me retrasa mucho el diagnóstico a mí.
O sea, si vienen, transfunden a un paciente y no le toman un frote periférico, no le toman alguna prueba que probablemente me va a ayudar para hacerle diagnóstico, le retrasamos el diagnóstico al niño previo a la transfusión. Entonces, ¿hay otras formas de corregir la hemoglobina? Sí. Eritropoyetina ya casi no la utilizamos, ya casi no la usamos ni siquiera en neonatos por los efectos adversos, más en paciente con una insuficiencia renal crónica, que ya sabemos, o pacientes con enfermedades crónicas. Los pacientes con enfermedades crónicas tienen hierro, sí, lo guardan, sí, pero no lo logran ocupar. Entonces, en ellos sí podemos utilizar eritropoyetina. Ahora, a un paciente, un prematuro, que ya le vaciamos todo, por ejemplo, la vez pasada, yo no sé si lo conocen, pero si alguien lo conoce, un niño que había ido a sala como 2 veces, que había estado sangrando del ileosto, creo que hizo una NEC, se perforó, lo llevaron a sala, regresó, lo derivaron en la segunda cirugía y de la derivación estaba sangrando. Entonces me dice a mí, ¿le ponemos eritropoyetina? ¿Cómo para qué? O sea, al final de cuentas, ya el niño tenía 22 días de estar en el hospital, ya se había sangrado todo, ya había hecho anemia fisiológica, era prematuro, eso no era prematuro, era restringido, de bajo peso. O sea, el depósitos de hierro como tal no tiene. Entonces, ¿para qué le voy a poner eritropoyetina? ¿Cuándo empieza a funcionar la eritropoyetina, doctora? Yo le voy a poner eritropoyetina. Te voy a poner eritropoyetina a ti. ¿Cuándo empieza a funcionar? 14 días. Ya. Y realmente, si no tengo depósitos de hierro, no me sirve de nada. O sea, tengo que tener sustrato para poder mejorar. ¿Qué es la eritropoyetina? ¿Dónde se produce? ¿Cómo funciona? Doctora, al final, tú, que venís bien fresca, ella está posturna. Ya me hizo cara de estoy posturna. ¿Ah? ¿No? A ver, doctora, ¿cómo te llamas tú? Yo. Ajá. Ah, tú sos la que estás en la emergencia. Sí. Ajá. A ver, ¿qué es la eritropoyetina? Contigo estoy molesta. Hasta ahorita me acabo de enterar que contigo estoy molesta. A ver, ¿cómo funciona la eritropoyetina? ¿Cómo se produce? ¿Por qué se produce? ¿Cuál es el estímulo? ¿Dónde? Y ya pasaron nefro, ¿va? O sea, ya en R2 pasa en nefro. Las concentraciones de oxígeno. Ajá. Entonces. Me suenan campanadas. Se los voy a preguntar en el examen. Si no, no lo van a leer. Le va a decir al doctor Montiel. Léanlo. ¿Dónde se produce? ¿Por qué se produce? ¿Cómo es que llega? ¿Cuánto tiempo tarda? Todo eso. Se los voy a preguntar. De una vez les digo. Ya les di un tip, pero para que se les quede para la vida, mucha. Ya pasaron de R2 y no se les quedó. Va. Entonces, plaquetas. Las plaquetas se pueden obtener. Vuelven a centrifugar esa sangre, ya sacaron plasma y elementos formes. Vuelven a centrifugar lo que sacó de elementos formes y van a sacar plaquetas. Entonces, por eso es que las plaquetas tienen remanente de sangre. Han visto que algunas están como rojas, ¿verdad? Porque tienen remanente de células. Y puede ser por aféresis. Entonces, por fraccionamiento, en general, en la mayoría de bancos de sangre, tienen de 45 a 60 mililitros cada unidad. Entonces, para que ustedes tengan más o menos una idea de cuánto le van a transfundir a su paciente cuando dicen, le voy a poner una unidad, ¿ya? Más o menos 50 mililitros contiene de líquido, digamos. Y cantidad de plaquetas de 5.5 por 10 a la 10. Y de leucos, que era lo que me estaba diciendo antes, es de 1 por 10 a la 8. Y aproximadamente 1 mililitro de eritrocitos. O sea, no es pura esa centrifugación, no es pura. Entonces, a mí me gusta mucho la aféresis por eso. ¿Por qué? Porque son plaquetas puras. Entonces, una aféresis es un solo donador, una máquina que separa células, entonces viene el donador y solo va a donar plaquetas, ese no va a donar células. Son 3 horas conectado a la máquina que hace la separación. Entonces le regresa todo lo que es plasma, le regresa células formes, o sea, rojos, y únicamente extrae plaquetas. Pero eso nunca han donado. Deberían de donar. Pero Yo solo sabía donado. No, ustedes no. Pero tú no. Yo ya doné 3 veces aféresis, pero hay que tener venas gruesas. Y también el anticoagulante sí les puede provocar un poco de parestesia, ya lo estoy asustando, pero nada malo.
No, la verdad es que deberíamos de donar más porque de verdad cómo cuestan los aféresis. Pero bueno, que contiene de 4 a 12 concentrados plaquetarios convencionales. O sea, es una bolsota de plaquetas. Por eso es que es ideal para los pacientes, por ejemplo, los hematológicos, un niño con anemia plástica, un paciente que va a entrar a sala, idealmente se le transfunde una única aféresis y con eso ya lo sacaron de la trombocitopenia, porque va de 4 a 12. Ideal, usualmente va de 4 a 8 unidades de plaquetas, aquí en Guate, pues. Y puede alcanzar de 6 a 9 por 10 a la 11, comparado con los 5.5 por 10 a la 10 que tiene una unidad, ¿verdad? Aparte que está leucorreducido, va a tener menos de 1 por 10 a la 6 glóbulos blancos, por lo tanto tiene menos antigenicidad y no tiene glóbulos rojos. Entonces, por eso es que es ideal para los prematuros, para los neonatos, para todos los pacientes que son hematológicos que se transfunden muy seguido, ¿verdad? Doctora, ¿hay radiaciones para eliminar los leucocitos? Sí, ¿verdad? sí, todos los antígenos. Y existe una forma, aquí no sé si en el hospital lo tienen, pero digamos que yo le puedo decir al residente pato, Ala, porfa, necesito estas células, ¿cómo se dice? Filtradas. Son filtros manuales. Entonces se ponen las células y pasan por un filtro, que lo que hace es sacar la cantidad de glóbulos blancos que están ahí. Sí, las filtran. Tienen. En serio, hemos avanzado. Qué bueno. Va, las indicaciones de concentrados plaquetarios. Hay indicaciones profilácticas y terapéuticas, ¿verdad? Entonces, las profilácticas, aquel paciente que va a entrar a sala, ¿verdad? Dependiendo si está sangrando o no está sangrando y la funcionalidad de las plaquetas que tenga el paciente. Obviamente, cualquier sangrado mayor, todos los que sean sangrados mayores que estén comprometiendo la vida del paciente, obviamente. Y claro, o sea, si tiene trombocitopenia. Que el otro día me dice, está sangrando en la nariz, me tiene las plaquetas normales, no le vamos a poner plaquetas, ¿va? Va. Entonces, se los digo porque pasa en las mejores familias. Va. Para hacer una PL, un amigdalecto, un procedimiento oftálmico, 100.000 plaquetas son suficientes. O sea, sí podemos hacer una PL con 100.000 plaquetas, ¿sí? Entonces, para no transfundir de más a un paciente, incluso para poner un catéter epidural, podemos usar 50.000. Partos vaginales, o sea, si la mamá que van a atender tiene 50.000 plaquetas, puede ser un parto vaginal, o sea, no necesariamente. Todos los niños secundarios a falla medular, que tienen menos de 10.000 plaquetas. Ya sabemos que tiene leucemia, porque tiene toda la clínica, viene con la DHL alta, tiene toda la clínica, a el que tiene 10.000 plaquetas y no está sangrando, sí hay que transfundirlo. A ese sí, oye, ese sí porque he visto que no lo han hecho, y me preguntan, pero ese sí, ese paciente sí, si yo no estoy, es en la noche, es en la madrugada, ya saben que tiene leucemia, tiene 10.000 plaquetas, transfúndanlo, le puede sangrar la cabeza. Ellos son más, les predispone más, ¿verdad? Y bueno, entonces, en cuanto a profilaxis, lo que dijimos, realmente menos de 10.000 plaquetas el paciente con síndrome de falla medular. Pero usted sabe que yo tengo pacientes con anemia plástica que tienen 3.000 plaquetas y van y vienen por su vida y con todo van a su casa y regresan y siguen con 3.000 plaquetas. Yo no los transfundo porque ya sé que es un síndrome de falla medular que aunque los transfunda hoy, les va a durar 3 días, ¿verdad? Si ese paciente está sangrando, obviamente sí hay que transfundirlo. Ya les dije lo de la PL. El paciente con trombocitopenia inmune primaria que tenga síntomas neurológicos, hemorragia interna, un requerimiento de una cirugía, y ya dijimos que antes de transfundirle o le pongo un push de esteroides o le pongo un push de inmunoglobulinas, pero no se las transfunda así porque va a ser como agua, ¿verdad? Trombocitopatías hereditarias, que esas son otras que les hablé, como el síndrome de Wass y los Bernard-Solier y estas, también se benefician si van a entrar, pero solamente a cirugía o algún procedimiento invasivo. Nunca ponemos transfusiones de plaquetas en pacientes con enfermedad crónica, o sea, como profilaxis, que era lo que les estaba diciendo, pacientes con falla medular o con PTI crónica, no los ponemos como profilaxis, nunca. Y las dosis, esto me lo han preguntado y creo que es importante que lo manejemos ya. Si es un paciente menor de 10 kilos, es de 10 a 20 mililitros de concentrados plaquetarios por kilo. Pero si es más de 10 kilos, es una unidad de concentrados plaquetarios por cada 10 kilos. O
O sea, si viene un paciente que pesa 25 kilos, idealmente debería recibir por lo menos 2 unidades, ¿sí? Más de 10 kilos, 1 unidad. Adultos esa. Y lo que les decía, ¿verdad? El paciente que viene con factores de riesgo y tiene una enfermedad crónica, fiebre, sepsis, etcétera, con menos de 20.000 plaquetas, tiene riesgo de sangrado porque está séptico, ese paciente sí se va a poner como profilaxis. Ya dijimos, los pacientes que van a entrar a quimioterapia, que son los de la leucemia, que dijimos, menos de 10.000 plaquetas, transfundirlos. Pacientes con hiperesplenismo, ¿quiénes dijimos que tenían hiperesplenismo? Los niños con hipertensión portal, si se dan cuenta, yo les dije que ellos mantienen entre 80 a 70.000 plaquetas usualmente, pero hay unos más graves que tienen un vaso extremadamente grande y entonces ellos sí pueden manejar menos de 50.000 plaquetas, entonces ahí sí, cuando están sangrando, obviamente, ¿verdad? Lo que dijimos, procedimientos del sistema nervioso central con 100.000 plaquetas podrían entrar. El plasma, ¿qué contiene el plasma? David, ¿qué contiene el plasma? Todos los factores de la coagulación natural. Todos los factores de la coagulación, albúmina también, va. Entonces, es el componente líquido de la sangre total. O sea, ya dijimos que entra un donador, le sacan una unidad y lo primero que van a sacar y a separar es el plasma. Entonces, puede durar conservado hasta por 1 año y se tiene que conservar a menos 18 grados centígrados. El volumen depende de cada banco de sangre. Aquí hay lugares en donde pareciera que le vamos a transfundir una unidad de plasma que tienen como 250, 300 mililitros. No sé cómo es aquí. No he visto cómo es una unidad de plasma. ¿Cuánto tiene? Más o menos de volumen, ¿saben? Como 200. Como 200 mililitros en promedio. Sí, en la mayoría de lugares de Guate así es. Y también se puede obtener por aféresis, ¿verdad? También podemos sacarle solo plasma a un paciente cuando se va a hacer una plasmaféresis, como pacientes con Guillain-Barré o alguna otra enfermedad neurológica. Entonces, contiene todos los niveles de factores de coagulación estables, albúmina e inmunoglobulinas, ¿verdad? Puede aportar todos los factores de coagulación y también las proteínas anticoagulantes. ¿Cuáles son las proteínas anticoagulantes endógenas? El fibrinógeno es una proteína anticoagulante. El fibrinógeno me sirve para coagular, para estabilizar un coágulo. Es el factor 2. ¿Cuáles son los anticoagulantes naturales? Los de la trombofilia, pues. Proteína C, S, antitrombina 3. Nosotros, para tener un equilibrio, siempre tenemos coagulantes y anticoagulantes naturales. Entonces, los anticoagulantes naturales, por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene un síndrome de choque tóxico, porque están sospechando una trombofilia, debería de transfundirse plasma. Este niño que no me llamaron cuando ingresó, que vino con la piernita necrosada, que creo que le pudimos haber salvado, que a mí me llamaron cuando ya tenía 1 mes de estar en el hospital y que ya estaba para amputarse. Ese niño, la forma de manejarlo es, le pongo lo que le falta, que es anticoagulantes naturales, que está en el plasma, porque no lo tenemos recombinante, y lo anticoagulo al mismo tiempo. Eso se hace, así se maneja ese paciente, porque ya está trombosado, pero también ya sé que le hace falta esto. Entonces se ponen las dos cosas. Se le pone plasma y anticoagulante. A mí cuando me llamaron, el dedos negros, ya voy a amputarlo, ¿qué voy a hacer? Pues ampútenlo, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Entonces ya solo lo puedo anticoagular, ya no le puedo poner lo que le hace falta porque ya no puedo prevenir. Entonces, los anticoagulantes naturales, cuando tenga un paciente en neonatos que tiene necrosis y que están sospechando que tiene trombofilia, hay que ponerles plasma. Eso les ayuda un montón. Entonces, los crioprecipitados son los que se sacan del mismo plasma, ¿verdad? O sea, es cuando separan, ahora meten el plasma a una centrífuga y lo que sobre nada son los crioprecipitados. ¿Qué contienen los crioprecipitados? Fibrinógeno. Factor 8. Si no tenemos factor 8 recombinante, ponemos crios. Ajá. Fibrinógeno como el niño Carlos. Ajá. ¿Qué manda? No. No. Si es un hemofílico B, le ponemos plasma. Si es un hemofílico A, le ponemos crios. Va.
Indicaciones absolutas de poner plasma. Síndrome hemolítico urémico, pero tiene que ser desprovisto de críos. Porque existe otra enfermedad que esa no se la voy a explicar, porque es muy complicada. Lo que estaba diciendo, un choque tóxico o púrpura fulminante del recién nacido, que es secundaria a deficiencia de proteína S, C o antitrombina 3, ¿sí? Y exsanguino transfusión, que ya dijimos que es para restituir. Estas son las indicaciones absolutas de poner plasma, ¿verdad? ¿Qué dijimos que era SHU? Ajá, ¿y qué es? ¿Cuál es la triada? Ira, Insuficiencia renal y trombocitopenia. Entonces, pacientes con sangrados y tiempos de coagulación alargados. Nunca, jamás, y esto pasa mucho en los pueblos, sacan unos tiempos y tiene un TTP prolongado sin sangrado y le ponen plasma. ¿Para qué? No hagan eso, por favor. Los factores de coagulación tienen una vida media, o sea, los que producimos tienen una vida media, entonces no tiene sentido transfundirle plasma. ¿Para qué? Para 2, 3 días y ver que mejoran los tiempos. Si el niño no está sangrando, no lo van a meter a sala, no tiene ningún procedimiento quirúrgico. Llegó por diarrea, llegó por neumonía, llegó por lo que quieran y no tiene realmente ningún indicio. Obviamente no están pensando en CID, obviamente el niño es diferente el que va a entrar intensivo, está chocado, tiene muchos datos de sepsis, está en choque séptico y dicen, este niño puede estar en CID, es diferente, porque esta puede ser profiláctico. Pero si el paciente vino porque, yo qué sé, se golpeó el brazo y alguien decidió sacarle tiempos y no está sangrando y no es una hemartrosis, por favor, no pongan nunca ninguna transfusión si de plasma o plaquetas, si el paciente no sangra. El paciente no sangra, no tiene indicación, solo para corregir los tiempos. No tiene sentido. O porque anestesia dice que va a meterlo a sala y entonces no lo va a meter con esos tiempos y quieren corregírselo. No, yo sé que pasa muy seguido eso de que anestesia quiere unos tiempos normales. Primero hay que saber por qué tiene los tiempos anormales y segundo si la muestra fue bien sacada, que era lo que les decía, las muestras de coagulación son las que más errores pueden tener. Aquí mismo hemos tenido un montón de pacientes que le sacan una al ingreso y luego vamos a repetirla, se repite, está normal. O ya tiene 3 y hay 2 que están mal y 2 que están bien y es depende del tiempo que duró la muestra, sacarse. Despierta, ya voy a terminar. Entonces, la reposición de factores de coagulación, si no se cuenta con el factor específico, que es 2, urinógeno, 5, 10, 11, no tenemos factor recombinante de ninguno de estos. Deficiencia de vitamina K, ahí sí, el paciente con enfermedad hemorrágica del recién nacido, que tiene toda la historia, aparte de ponerle vitamina K, hay que ponerle plasma. Este niño sí no va a ceder su sangrado si no le ponemos plasma. Cuando tenemos un paciente anticoagulado, lo tenemos que llevar a sala inmediatamente. Por ejemplo, si está con warfarina, que la warfarina va a actuar en factores dependientes de vitamina K, ¿verdad? ¿Y cuáles son los factores dependientes de vitamina K? A ver, doctora, ¿cuáles son los factores dependientes de vitamina K? ¿Ah? 5 no. O sea, no son los que están ahí. 10, 7, 9 y 2. Sí, yo me lo sé. 2, 7, 9 y 10. En orden. Bueno, entonces, si viene, está tomando warfarina y lo tienen que meter a sala, plasma, aparte de ponerle vitamina K. ¿Cuál es el antídoto de la heparina y la enoxaparina? Pregunta de farma. A veces hay en los hospitales, no sé si hay aquí, pero ¿cuál es el antídoto? Idealmente no ponerle plasma, mejor le pongo el antídoto de la heparina y la enoxaparina. Pregunta de farma, eso es, ¿qué? Segundo año de medicina. Entonces, se los dejo de tarea, no porque ya no los voy a volver a ver, ¿verdad? Qué triste. El sulfato de protamina. El sulfato de protamina, a veces hay ustedes. Entonces, si algún día les pasa que viene un paciente mío que está anticoagulado con heparina o enoxaparina y lo tienen que meter a sala por alguna razón, averigüen en la farmacia, mira, tenemos sulfato de protamina. Entonces buscan la dosis para la edad.
¿Qué otra? CID, ya dijimos, también los trombolíticos por infarto, pero eso no ocurre tanto en nuestro medio pediátrico. Indicaciones relativas, ya dijimos, la deficiencia de factor cuando no tenemos el factor específico, que se acabe el factor 9, por ejemplo. No hay factor 9 recombinante y viene un hemofílico B, plasma. Cuando no está indicado, y esto antes también se hacía, lo que estábamos diciendo. Lo que se resuelva con otra terapia, o sea, si yo ya sé que el paciente tiene una deficiencia de vitamina K porque es un neonato que no le pusieron vitamina K, ¿verdad? Y no está sangrando, obviamente, ¿verdad? Choque hipovolémico nunca. Antes se hacía como expansor de volumen, pero no, ya no se hace. Y como apoyo nutricional tampoco. Como tiene albúmina, antes decían póngale plasma. Por ahí escuché el otro día a alguien diciendo eso y no es indicación de corregir hipoalbuminemia. Tampoco si no tiene sangrados el paciente. Como aporte de inmunoglobulinas tampoco, porque ya tenemos inmunoglobulinas. Sangrías por policitemias, que aquí no tengo ninguno, no he visto ninguno. Pacientes sépticos en ausencia de sangrado. Los críos. Los críos son la fracción proteica precipitable del plasma. Se pueden congelar a menos 70 grados centígrados y pueden durar hasta 30 años guardados en banco de sangre si están en esa temperatura. Y contienen esto, de 5 a 20 mililitros contienen de críos, contienen de 80 a 100 unidades de factor 8, de 150 a 250 miligramos de fibrinógeno. ¿Por qué es importante eso? Porque cuando no tengo que ponerle, por ejemplo, yo le estoy poniendo Feiva a este niño que tiene deficiencia de fibrinógeno, pero si se me acaba, entonces yo le hago el cálculo en base a los críos. De 20 a 30% de factor 13 y de 40 a 70% de factor de von Willebrand. Entonces, se utiliza para la corrección únicamente de esta deficiencia de factores. Von Willebrand, pacientes con hemofilia A, que no tengamos factor 8 recombinante. Deficiencia de factor 13 casi no existe, von Willebrand sí. Entonces, la dosis, digamos, cada bolsa contiene en promedio 100 unidades de factor 8. ¿Cómo es la fórmula para calcular la cantidad de factor 8 que voy a poner? Es el peso del niño por el porcentaje del factor que yo quiero elevar. En el caso de que sea, por ejemplo, una extracción dental, yo le calculo entre 30 y 40% de actividad. Entonces es 30 por 30 y como dijimos que cada unidad de factor 8 eleva en 2% en el plasma, se divide dentro de 2. Así es como se calcula. Una hemartrosis, que es lo que más vemos, para que se les quede, y ustedes lo deberían de calcular ya, es el peso del paciente por 40 o 50% de la actividad dividido 2, y cada frasco viene de 250 unidades. Ya casi va a terminar, pero pasa. El otro día, creo que David me escribió, sí, ¿verdad? Que vino un hemofílico el fin de semana. El que entró a sala, va. El niño que vino por una apendicitis y que es un hemofílico B, yo le calculé a 100% el factor. Entonces es el peso por 100 dividido 2. Siempre que es factor 8, se divide dentro de 2. Cuando es factor 9, no se divide, porque solo eleva el 1% de actividad. ¿Y factor 7, doctora? Factor 7, la dosis es de 90 a 100 microgramos por kilo de carga. El mantenimiento puede ser entre 30 y 50 microgramos por kilo. Cada frasco contiene 1000 microgramos de factor 7. Y solo nos dan un frasco. Lo que pasa es que si te das cuenta, por ejemplo, si vas a ponerlo a 30 y el niño pesa 10 kilos, por ejemplo, son 300 microgramos. Entonces, es una ampolla, te debería alcanzar. Más o menos, ¿va? Para no tirarla, ¿va? Es un medicamento demasiado caro. Y ya sé, es un dolor. A veces es mejor pasarle la dosis completa, de un solo. El problema es que el riesgo de trombosis, ¿va? Ustedes también es importante tomarlo en cuenta. No es así, agüita nada más. Y el fibrinógeno, digamos que las bolsas, 10 unidades de crioprocitados, incrementan el nivel de fibrinógeno entre 80 y 100 miligramos por decilitro. Eso es en un adulto.
Nosotros aquí, una unidad por 10 kilos. Por eso este niño le pusimos 2 porque tenían que meterlo a sala. ¿Preguntas? Bueno, hay una pregunta, ayer se la respondí a Iris, que les hice desde el principio. ¿Por qué nosotros en pediatría no solemos ver tanto deficiencia de B12? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya que se los pregunté, les dije vayan a leerlo y no lo fueron a leer. ¿Ah? Sí, esta es la tercera y no crean que se me olviden las cosas. Va, solo quiero aclarar esto. Vino, ¿cómo se llama ese muchachito? Braniver. Vino Braniver con fiebre. Bueno, vino Braniver con diarrea. Entonces yo quiero aclararles una cosa. El paciente de hemato no es de hemato. El paciente que está aquí en este hospital es del hospital. Y todas las complicaciones pediátricas, fiebre, diarrea, deshidratación, tos, y esto no me ha pasado, o sea, lo he venido viendo desde que yo vine al hospital, desde enero. Ah, es de hemato, ya viene hemato. Y el niño chocándose. No. Entonces, la emergencia resuelve la emergencia. Si el niño, yo le digo a los pacientes, si sangra, señora, viene a la emergencia. Si tiene fiebre, viene a la emergencia. ¿Por qué? Porque es una emergencia. ¿Sí? Entonces, no tienen que esperar a que llegue el residente, que la vez pasada igual me tuvo. Es que dicen que hay un niño con trauma y yo, ¿de dónde es el trauma? Y a ella le interesaba más quién iba a ingresar al niño, para pelearse quién se ingresa al niño. A mí qué me importa quién lo ingrese, a mí me importa que el paciente esté bien. Ya eso de los papeles y de si ustedes, que yo sé que tienen mucho trabajo en la emergencia, yo también fui residente, muchacha. Pero aquí el más importante es el paciente. Si viene Braniver con diarrea, es que ustedes lo vieron en el hemato ayer. ¿Y qué? El niño no puede empezar con diarrea en la tarde y venir chocado en la noche. No tiene nada que ver conmigo. Y de hecho lo que menos tenía era algo hematológico, porque el niño no venía ni con trombocitopenia ni con anemia el día que yo lo vi en la consulta. Entonces, viene con diarrea. Ese paciente, por definición, es un paciente inmunosupreso, no tiene vaso. Ese paciente no fácilmente se va a su casa, no es del que pongo a tolerar y que ya toleró, se va a su casa. No es lo mismo que venga un lactante que tolere suero y que le den plan ahí de hidratación oral y que vean que todo bien y lo manden a la casa. No, este paciente es un paciente inmunosupreso que viene con diarrea y vómitos y al día siguiente viene chocándose, ¿sí o no? Y me dice, es que está Braniver, y yo estaba taquicárdico, taquimnéico, febril, en choques, estaban con ciclos de respuesta inflamatoria sistémica. Y ustedes lo dejaron ir de la emergencia el día anterior. No importa, lo dejaron ir de la emergencia. Entonces, pero se los quería decir a ustedes de R3 porque ustedes son los que manejan la emergencia. Entonces, si viene un paciente hematológico con fiebre, diarrea, le asiste en la urgencia y yo voy a ver la parte hematológica con mi residente hemato. Pero eso de que venga, está febril, ya me hemato, en lo que yo paso visita, no sé qué, y bajamos, el niño se está chocando, pues. No tienen por qué esperar a que llegue el residente hemato para asistir a un paciente, y sobre todo un paciente tan grave como él, que ya es inmunosupreso. Entonces, obviamente es diferente si me dicen, mire, viene un hemofílico con una hemartrosis. Pues sí, va, pero ustedes le resuelven también la urgencia. Tiene dolor, le aliviamos el dolor, le ponemos hielo, ¿me entienden? O sea, no esperar a que el residente de hemato llegue a hacer y eso de los papeles, de verdad, se los juro que a mí no me importa. La vez pasada Magda me llama y me dice, es que fíjese que vino un paciente con trauma. Y yo, ¿de dónde es el trauma? A mí me interesaba, se golpeó la cabeza, ¿qué se golpeó ese niño? Pues, el niño de fibrinófilo, por cierto. Y me dice, no sé, yo le llamo para saber quién lo va a ingresar, si la emergencia o yo. Es en serio. Entonces, ¿a mí qué me importa quién lo ingrese? Anda, me miras a ese paciente y me decís qué tiene. Si tiene un trauma, hay que sacar una tomografía. ¿No? Me explico. No es de quién va a ingresar al paciente, es lo asisto, lo atiendo y después hago las consultas pertinentes. Entonces, no es paciente de reuma, no es paciente de hemato, no es paciente de infecto, es paciente de pediatría del hospital. Entonces, si es una emergencia, porque para eso les decimos, señora, si sangra, se viene a la emergencia. Si tiene fiebre, se viene a la emergencia. Si le pasa algo, se viene a la emergencia. Entonces, no es para que se venga a la emergencia y ustedes nada más le digan,
ahorita vamos a llamar a los de Mato. Es para que venga la emergencia y ustedes sepan cómo resolver esa emergencia, ¿verdad? Entonces, si no saben, obviamente me pueden llamar. Mira, doctora, fíjese que viene hemofílico, que va a entrar a sala y queremos saber cuánto factor ponerle antes de entrar a sala. Con gusto, hay que hacer esto y esto. Pero entonces resuelven la emergencia. Lo presentan en cirugía, si es necesario, pero no tienen que esperar a que nosotros lleguemos. De verdad, me dio mucha tristeza ver que el niño lo mandan un día antes a su casa y viene chocándose, la mamá llorando con toda razón. Entonces, si es un paciente inmunosupreso, sobre todo los míos, que son aplasias medulares con ciclosporina, esteroides, un montón de inmunosupresores, porfa, no los dejen ir a su casa solo así. Yo prefiero a veces, se lo dije la vez pasada a Iris, metimos a este niño a Milcar, prefiero meterlo 24, 48 horas, observar que no tenga fiebre, porque esos niños se chocan así como se les chocó ayer en la cara, Brannigan, en un ratito. Entonces ya me llama y miro y si tiene trombocitopenia, ánimo, está séptico, ¿verdad? Entonces, porfa, mis pacientes, yo soy bien celosa con mis pacientes, pero no es solo eso, yo ya los he visto. Es que este paciente, llamen al de ramo, llamen al de no sé qué, llamen al residente, pero llega la emergencia, llega con un padecimiento de emergencia, entonces se resuelve la emergencia, se le evalúa la emergencia y se trata la emergencia y después ya vemos nosotros si lo voy a dejar con las ciclosporinas, si le voy a aumentar el esteroide, si voy a hacer, ¿me entienden? Porfa, mis pacientes no los dejen ir así. Y un paciente esplenectomizado, cualquiera que sea, por PTI, por lo que quieran, es inmunosupreso, se pueden chocar muy fácilmente. Y ese niño le pusieron la Menaltra un día antes. O sea, la verdad que protección de esa vacuna no la tiene, pues. Entonces, incluso puede ser eso. No lo sé, no sé qué tiene. La verdad es que ya no supe más, ya no me contaron. ¿A dónde entró? No sé. Está en la observación. ¿Y cómo está? Fíjese, doctora, de que se le hizo una placa ayer cerebral, porque estaba con tendencia de sueño. Ok. Ajá, la doctora Basti, le dijo que le miraba el edema y que evaluáramos sin los niños. La verdad es que el nene es un poco evaluable y dice la mamá que así ha sido siempre. Le conté igual a la doctora. Así como siempre. Como que, o sea, no nada que ver. Bueno, sí. Sí, pero no es que esté tampoco obnubilado. O sea, como que esté tendencia al sueño, no, pero sí como el retraso de desarrollo, si lo tenía. Yo lo conocí cuando no lo tenía. Pero te habla, te contesta. Ajá, el niño es feliz. ¿Dónde Sí, está? sí contesta. Pero bueno, y entonces. Básicamente que, bueno, yo que iniciáramos a los 39 que entrar la cobertura, pero tiene cierto, ya así. ¿Y se le quitó la fiebre? ¿Ya no hizo fiebre? No, ella hizo fiebre en la noche todavía, se le administró un ácido sulfurídrico, con eso resolvió. ¿Y le hicieron PCR? Era 31 de PCR. No está. Va. Está bien. Listo. ¿Oyeron mi regaño? Sí, Qué bueno. Se grabó todo. Qué bueno. Así se lo repiten y lo vuelven a escuchar. Son mentiras.